Manuel, fue sobre aplicaciones de la evolución microbiana. Entonces ahí me les conecté también y pude disfrutar un poquito la charla. Les agradezco mucho la invitación en esta ocasión y a la orden. Estoy aquí para servirles y eso. Voy a ir llamando a mi compañero para que se conecte. Listo. Me les voy aquí a perder 30 segundos. Antes de empezar, mis saludos para todos. Me pongo en la misma tónica de la profesora Aura y de la profesora Heisa. Mis disculpas a todos los invitados por los retrasos y por los inconvenientes que de alguna manera, bueno, se convierten en cruces y cosas, pero bueno, esperemos que podamos continuar sin problemas. Y bienvenidos y disculpas a todos. Antes que nada, quiero saludar a todos los que están presentes. Se dirigen a ustedes Jair Yepes Escorcia, quienes estamos coordinando el trabajo, Geisa Farello y quien les habla, Manuel Pantoja Guerra. Somos profesores adscritos al Departamento de Microbiología de la Universidad Popular del Cesar. Sean todos bienvenidos a nuestro conversatorio Haciendo Empresa desde la Ciencia, caso Inbacter SAS. Esta es la primera de varias charlas, esperamos que sean muchas más, las cuales se desarrollarán en el marco del programa Microdivulga Ciencia. Sé que están conectados estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado y en especial un saludo para los estudiantes de la maestría en microbiología agrícola e industrial de nuestra universidad, Universidad Popular del Cesar, cuya coordinación apoyó también en la logística del evento. Voy a permitirme presentar a las personas que nos acompañan hoy, a nuestros invitados, a los profesores Camilo Ramírez y John Freddy Echavarría. Camilo Ramírez es ingeniero agrónomo, es magíster en biotecnología y doctor en patología vegetal de Auburn University, Alabama, en Estados Unidos. Además, tiene formación como filósofo. Actualmente es profesor e investigador adscrito al Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia en las áreas de microbiología, microbiología agrícola, evolución, microbiología evolutiva. Es líder del grupo de investigación Bacteriología Agrícola y Ambiental y es director científico de Inbacter SAS, la empresa modelo de la que hablaremos hoy. Por otra parte, John Echavarría es economista, magíster en innovación y coordina la dirección estratégica y licenciamiento de productos en Inbacter. Además, tiene una amplia trayectoria en el sector público y privado en temas relacionados con innovación. Bueno, entonces, siendo así, ya veo que por ahí pudo conectarse John. ¿Ya tienes el audio activo, John? Sí, Manuel, estamos listos. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, no siendo más, vamos a empezar. Yo quiero comenzar con el profesor Camilo Ramírez. Vamos a manejar esto, como esto es un conversatorio, vamos a manejarlo de manera fluida y de pronto de una manera menos formalizada, tratando de manejar un lenguaje como se trata de un evento de divulgación en ciencia, que pueda ser receptivo a toda la comunidad presente, porque hay personas del área de las ciencias y personas no pertenecientes al área de las ciencias también. Entonces, antes que nada, profesor Camilo, sus saludos, no sé si tiene algo más que decir por su presentación, pero antes que nada también preséntenos a la empresa, preséntenos a Inbacter y preséntenos a su equipo de trabajo. ¿Qué es Inbacter? Listo, Manuel. No, muchas gracias de nuevo por la invitación. Pues. Bueno, no, ¿qué les cuento? No, Inbacter es básicamente una empresa que nace de trabajos de investigación del equipo que me ha acompañado en la Universidad de Antioquia, tanto el equipo técnico como ya cuando empieza a pasar a otra esfera, empieza a necesitar otro tipo de equipo y ahí es donde John Freddy ha jugado pues un papel fundamental. Lo que hacemos, nosotros nos dedicamos, obviamente esto es para el público más que para vos, porque vos haces parte del grupo de investigación. Nosotros somos el grupo Bacteriología Agrícola y Ambiental del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia. En ese grupo, nosotros básicamente lo que hacemos es dedicarnos a estudiar, a entender
el mundo de las bacterias asociadas a plantas y a suelos. Eso tiene implicaciones para agricultura o para remediación ambiental principalmente. La empresa básicamente es una estructura organizacional que venimos construyendo para que pueda hacer algunas cosas que como grupo de investigación universitario ya nos quedaba muy difícil, y por la misión, por la estructura, por la naturaleza misma de un grupo de investigación universitario, hay cosas que no logran seguir adelante hasta alcanzar una meta que nosotros tenemos, y es la meta de que muchos de nuestro conocimiento se vuelvan soluciones para los agricultores principalmente. Entonces, en ese tránsito, desde que tú investigues una cosa hasta que se vuelva una solución como un servicio o un producto para que un agricultor lo pueda utilizar, hay diferentes etapas, hay diferentes fases con algunas diferencias de naturaleza. Inbacter es entonces una empresa que es una persona jurídica privada que, a diferencia de un grupo de investigación de universidad pública, como es lo nuestro en la Universidad de Antioquia, lo que trata de hacer es movilizar algunas soluciones para que lleguen realmente hasta los agricultores. Ese es, digamos, como el resumen más general que podría yo hacer de lo que es Inbacter. Yair, el audio no te escucho. Yair. Yair no se escucha. Yair, no te escucho. No te escuchamos. Yo creo que a Yair se le cayó la conexión. Aquí estoy mirando y ahora se veía conectado, ya no. Bueno. Entonces vamos a continuar. Mientras Yair normaliza el problema de conexión, vamos a continuar, profesor Camilo. Entonces, una pregunta, profesor Camilo. Esta empresa surge, sabemos que es una empresa que nace dentro del nicho de un grupo de investigación, ya nos explica que nace como una persona jurídica que viene a suplir necesidades que un grupo de investigación por su misma naturaleza tiene dificultad de suplir. Pero la pregunta que tenemos en este momento es de una investigación particular o de una serie de investigaciones realizadas por el grupo. Es decir, se obtuvo un resultado como tal y bueno, esto tiene un valor productivo, o fue una serie de trabajos que fueron acumulándose en el tiempo que mostraron potencial productivo y entonces decidieron lanzarse como empresa. Sí, yo creo que es el segundo caso, mano. Es más el caso de una serie de trabajos acumulados. Obviamente hay algunos de pronto que son piezas clave y sobre los cuales está montado pues como los primeros procesos como estrategia para crear algo que sea viable y sostenible, ¿sí? En todos los sentidos, ¿cierto? Económicamente, pero también pues en términos técnicos, etcétera. Hay de pronto unos 2 o 3 cosas que son fundamentales, pero es más un cúmulo de investigaciones. Yo creo que aquí puedo decirte algo que puede ser de tu interés. A ver, digamos, nosotros desde el principio de mi formación de mi conformación del grupo, he tratado de estar muy cerca del sector productivo. El sector productivo para mi área significa de la producción agrícola, o sea, de agricultores pequeños o industriales, grandes industriales, desde ornamentales que en Antioquia son muy importantes, pero también aguacate, ahora cítricos, banano. He estado muy cerca de esos gremios de producción agrícola, pero también a gremios del sector de los agroinsumos en general, ya sea químicos o ya sea productos de bioinsumos. Y básicamente lo que empecé yo como a detectar, y en las conversaciones con algunos de los amigos con los que más hablaba de esto, pues tanto los muchachos de mi grupo que me acompañan en esto, como John Freddy, que entra a ser parte de esta historia, una de las cosas que encontrábamos es que innovar en estos campos pues requiere varios elementos. Ahora yo creo que Freddy puede precisar varios de esos mejor que yo.
innovar aquí marca diferencias, no es simplemente salir a hacer lo que ya está en el mercado. Eso es básico. Digamos, en Colombia ya existen bioinsumos, existen empresas de bioinsumos. Pero lo que nosotros como grupo de investigación veníamos encontrando eran otras oportunidades de innovación. Llevar esas innovaciones hasta ciertas empresas no resultaba ser tan fácil. Atraer o captar la atención del empresario, del inversionista, quedaba algunas veces un tanto difícil. Yo empecé a ver eso como, en inglés se llama un gap, es decir, como un bache que hay todavía entre lo que hacemos como universidad para alcanzar el proceso que ya es de la industria, de la comercialización. Todavía quedaba un espacio vacío que parecía que nadie lo estaba llenando. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de crear una estrategia organizacional que nos permitiera llenar ese espacio, básicamente. Podernos meter ahí en la mitad entre eso y poder ahí sí llegar hasta el sector productivo que todavía no lograba, ni nosotros lográbamos transferir el conocimiento, traducirlo de manera que lo entiendan allá, ni el empresario tradicional lo lograba entender de manera que pudiera despertar unos intereses, ¿cierto? Entonces normalmente había mucho miedo al riesgo que podía haber ahí. Nosotros lo que quisimos fue montar una estructura que corriera esos riesgos y llenar al mismo tiempo como ese espacio, que tenía que ver más con el espacio de la innovación, de cómo íbamos a entrar a innovar y a tratar de que el conocimiento que producimos como grupo de investigación se vuelva realmente innovación y por lo tanto soluciones nuevas en el sector. Eso es básicamente. Profe, pero cuéntenos un poco acerca de la etapa previa a dar ese salto. Es decir, todo ese conocimiento que ustedes fueron acumulando, todo ese conocimiento que de alguna manera en algún momento fue conocimiento básico, no fue conocimiento aplicado, no eran soluciones todavía para aplicar, surgieron de un nicho de investigación. Fue el grupo de investigación inicial, que es bacteriología agrícola y ambiental. Cuéntenos un poco sobre el grupo, sobre cómo está conformado, un poco de la historia del grupo y qué temas de investigación en particular le dieron el salto para decir, bueno, ya tenemos desarrollos en esta área particular, tenemos desarrollos en esta área particular, lancémonos y proyectémonos hasta cierto tiempo desde el sector productivo. Cuéntenos un poco la parte previa, la historia desde el grupo. Listo, sí. Bueno, Manuel, mira, el grupo, Manuel y los que nos escuchan, el grupo de investigación bacteriología agrícola y ambiental, que como dije pertenecemos pues al Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia, es un grupo que nace oficialmente a mi regreso de mi formación doctoral en los Estados Unidos. Y nacemos dedicados a lo que el título del grupo señala. Hacemos bacteriología, estudiamos bacterias asociadas a suelos y a plantas. Eso es básicamente. Entonces nosotros nacemos, digamos, de una historia, de una tradición académica que me forma a mí a nivel doctoral en una escuela de un investigador muy importante en nuestro campo que se llama Joseph Klepper, que es, digamos, una leyenda en el caso de la bacteriología. Él es el que nombra, quizás para algunos de los que están conectados les sea familiar el nombre PGPR o rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal. Él es el que da el origen a ese nombre y el gran líder de esa línea de investigación en los Estados Unidos en los años finales de los 70, principios de los 80. Yo me formo ahí, por eso traigo una línea en la que yo quiero seguir trabajando con bacterias. Llego a la Universidad de Antioquia, empiezo a plantear una estrategia de cómo montar un grupo de investigación con capacidades autónomas en mi visión eso era muy importante. Entonces, montar autonomía, tener capacidad de decisión sobre los procesos que movíamos y con base en eso y con el apoyo de algunas otras instituciones adicionales a la universidad, logramos montar un laboratorio, dotar un laboratorio con proyectos, con esfuerzo, bueno, instituciones, pero y sobre todo equipo, es decir, encuentra uno lo que hay bastante en Colombia, que es talento, con muy buena voluntad. Entonces encuentro un equipo de muchachos que están dispuestos a ayudarme en unas condiciones en las que yo apenas llegaba, entonces era muy difícil tener buenos espacios y recursos de investigación, pero logramos ir construyendo poco a poco eso. Terminamos entonces teniendo un laboratorio y un grupo de investigación que se enfoca en dos grandes líneas. Una línea que es las bacterias benéficas y otro que es
las bacterias fitopatógenas, o sea, las que enferman plantas. Obviamente, además de que queremos conocer y tenemos curiosidad, hay como unos objetivos aplicados en ambas líneas. En el de bacterias benéficas, queremos llegar a entenderlas de tal manera que las podamos utilizar bien, que las podamos aprovechar. Entonces, una línea de bacterias benéficas con una meta final de aprovechamiento. Cómo aprovechar en agricultura lo mejor que se pueda las bacterias benéficas, la oferta que bacterias benéficas tengamos en Colombia o en el mundo. Y la línea de bacterias fitopatógenas con una meta final de manejo, de control de algunos de los problemas que vamos estudiando, cómo manejar esas enfermedades causadas por bacterias en cultivos. Y entonces vamos priorizando de acuerdo a unos programas de investigación que definimos en cada una de las dos líneas, y cada uno de esos programas pues va teniendo proyectos, ¿sí? Entonces, digamos, de esas dos líneas van saliendo alguna información que tiene que ver con que encontramos cepas o formas de utilizar, dosis, modelos de aplicación, targets, o sea, objetivos concretos en los cuales utilizar ciertas bacterias. Entonces, diferentes grupos bacterianos, diferentes enfermedades para controlar o plagas para controlar, o biofertilizaciones o promociones de crecimiento que hacer en cultivos, ciertos cultivos para beneficiar, etcétera. Vamos encontrando eso. Y en el caso de las bacterias fitopatógenas vamos encontrando, pues ahora digamos, ahí es donde está como una de las líneas fuertes, vamos encontrando la posibilidad de utilizar virus, bacteriófagos, para el control de algunas de esas enfermedades de origen bacteriano y que sean importantes en cultivos. Entonces, poco a poco, las investigaciones y esas dos líneas lo que nos van dando es un pool, un conjunto de cepas y procedimientos bacterianos que se pueden aprovechar para hacer uso de bacterias benéficas o de virus para el control de bacterias fitopatógenas. Creo que ese es como el resumen que te haría de lo que está antes y ya que es lo que tratamos de traducir en Inbacter en productos concretos. Profe, muchas gracias. Muy amplio. Continúa, Yair. ¿Me escuchan ahora sí? Ahora sí, Yair. Oh, muy bien. Bueno, una pregunta que surge aquí sería, ¿qué tipo de empresa es la que constituyeron a partir de toda esta serie de investigaciones y conocimientos? ¿Te refieres ¿Spin-off? a la persona jurídica? ¿Qué tipo de persona jurídica es? Exacto, sí. Sí, es una SAS. Es una SAS. SAS, Sociedad por Acciones Simplificadas, que es un modelo muy común hoy en día en Colombia y es una de las figuras fáciles para eso. Entonces, como figura es una SAS. ¿Y cómo es la relación de esa empresa con la universidad? ¿Son entidades completamente separadas o hay alguna especie de interacción entre ellos? Yo creo que esa pregunta mejor se la dejamos a John Freddy, para que Freddy, que es digamos el que lidera esa parte, nos cuente cuál es la meta y en qué fase se va. Freddy, yo creo que tú puedes contestar la pregunta todavía mejor que yo. Bueno, muy buenas tardes para todos y muchas gracias por este espacio. Esa independencia que surge al crear una empresa con una figura jurídica completamente independiente de la universidad es lo que hoy precisamente nos permite hablar de una spin-off, ¿sí? Y eso se valida a partir de una lucha tremenda que arrancó en conversaciones como esta, posiblemente no en Zoom y posiblemente no en videollamadas, pero en la reunión de un grupo de académicos, ¿cierto? Por allá en quizás finales de la década del 2010, empezaron a conversar porque existía un conflicto tremendo, ¿cierto? Como profesores de las universidades que utilizaban los laboratorios, en el tiempo que les pagaba la universidad y se generaban esos resultados de los que nos hablaba Camilo, ¿cierto? Que son productos de los procesos de investigación, como esos resultados que son producto de ciencia, ¿cierto? Son resultados de procesos de investigación,
luego se llevaban al mercado y existía ese problema. ¿Quién era el dueño de todos los beneficios patrimoniales que surgieran allí? Les hago este recuento porque desde allá se empezó a discutir, desde el 2007, 2008 empiezan a discutir sobre el tema, en el 2012 se da el primer encuentro y solo en el 2015 empezamos a hablar de un proyecto de spin-off, ¿sí? Ese proyecto se materializa en una ley que hoy le permite hablar al país de la ley de spin-off y que le permite pensar a grandes emprendimientos como Invacter, y lo pongo de esa forma porque es un gran esfuerzo y un gran ejercicio que se hace hoy, que puedan pensar en darle soluciones al mercado, ¿sí? Con la velocidad que el mercado requiere, pero con independencia en su operación. Ahora, eso es muy importante leerlo como una spin-off y no como una empresa aparte, ¿cierto? Porque el profesor Camilo Ramírez y los investigadores que están dentro de Invacter, que también pueden ser parte de grupos de investigación o ser docentes en las universidades, pueden ir y darle soluciones al mercado. Se crea principalmente por esto, porque entonces la empresa puede responder a la velocidad que el mercado lo requiere, ¿sí? Con cierta independencia, pero mantiene la conexión con la universidad, principalmente en lo que tiene que ver con activos de propiedad intelectual. Eso es lo que nos habla de una spin-off. Resultados que se producen dentro de la universidad, ¿cierto? Pero que aparte van a darle soluciones al mercado, importantísimo el término tiempo, ¿sí? Porque la empresa, esa SaaS de la que nos hablaba Camilo, esa empresa, esa figura jurídica que es independiente, sí puede ir a hablar con un empresario, con un sector productivo en términos de los tiempos que él requiere. Porque sabemos que las universidades, pues primero, tienen 3 funciones específicas. El tema de formación, educación, investigación y extensión, no producción, ¿cierto? Esa no es una de las funciones, de las estructuras misionales que tienen las universidades. En consecuencia, quizás pudieran atender lo que decía Camilo, el sector bananero, el sector o la producción de aguacate, no sé, o cualquier otro sector del área agrícola, pero no al ritmo que ellos requieren. Entonces, por eso es que se crea esta figura jurídica con independencia, pero manteniendo la conexión en esos activos de propiedad intelectual. No sé si esto responde claramente tu pregunta, Jair. Bueno, sí, aunque me queda la duda es decir, en el futuro esta empresa siempre va a estar conectada a la universidad en cuanto a ese patrimonio intelectual que se genere. ¿Es así? Sí, es así. Mientras los desarrollos de la universidad sigan utilizando esos activos de propiedad intelectual y los profesores que nos acompañen podrán pensar, bueno, es que yo hago un desarrollo y lo utiliza la empresa. Si dentro de la negociación que existe en la spin-off, y ahorita de pronto hablamos porque pueden haber 2 tipos diferentes, pero en esa negociación, si lo que se acuerda es que hay unas regalías sobre el uso de esos activos de propiedad intelectual, independientemente de la forma, el modelo o el tipo de activo. Lo que se acuerda es que se va a pagar sobre el uso de forma vitalicia o por un tiempo, 5, 10, 20 años, si se quiere asociar de pronto a la explotación de una patente, ¿cierto? Va a depender de ese proceso de negociación, que es el proceso en el cual la universidad determina que efectivamente la empresa es un spin-off porque se está, digamos, conectando con la universidad a partir del uso de esos activos de propiedad intelectual, o simplemente van a decir, no, te cedo tal protocolo, te cedo tal procedimiento, te cedo tal resultado, explótalo por tantos años y me pagas. El mecanismo puede ser regalía, puede ser un dividendo, puede ser una participación sobre las utilidades. La figura va a depender de la negociación. Pero digamos, sí puede estar conectado de forma vitalicia y es la negociación entre universidad y los dueños de la empresa. Ahora, les decía que pueden haber 2 tipos. Podemos tener spin-off, que pueden ser
incentivadas, digamos, creadas desde la misma universidad. Y la universidad poner capital para que la spin-off inicie y, digamos, se fortalezca. Y allí la estructura va a estar muy ligada a la universidad, aún con su independencia jurídica. Y hay otros modelos, como es el caso de Invacter, donde es un esfuerzo claro del investigador por darle respuesta al sector productivo, pero seguir conectado con la universidad. Ahora, Invacter ha logrado desarrollar un círculo virtuoso, que es una frase bien bonita que utilizamos últimamente en términos de innovación, y es que Invacter logra conectarse con el mercado, encuentra esas necesidades del mercado y luego se las entrega al grupo de investigación para que él también investigue sobre lo útil. Ahorita Manuel hablaba sobre investigación básica, ¿cierto? Aquí otro término bien interesante es hablar sobre investigación tipo 1 o investigación tipo 2. En este caso, es investigación tipo 2, es cuando le damos respuesta desde la ciencia a los problemas reales, esos problemas útiles, ¿cierto? Eso hace Invacter, encuentra los insights en el mercado para que podamos darle respuesta desde la ciencia de forma más rápida. Y de esa forma, el grupo de investigación vaya, sigue investigando, sigue desarrollando resultados de investigación que le sirven luego a la empresa para sacar productos que son útiles de forma inmediata para el mercado. Entonces, allí siempre vamos a encontrar una estructura donde la spin-off va a depender claramente de lo que desarrolla el grupo de investigación, y el grupo de investigación va a ser cada vez más pertinente, va a tener resultados más importantes, artículos de mayor impacto, porque está haciendo cosas que son de importancia académica tanto para el sector académico, valga la redundancia, como para el sector productivo. Entonces, sí, en este caso es vitalicia la conexión. Y en ese proceso de retroalimentación no se requiere seguir renegociando, digamos, lo que ya se ha negociado. Depende de la negociación. Se puede acordar, ¿cierto? Una vez se genere el convenio que crea la spin-off, y se puede determinar que hay una negociación nueva por cada nuevo activo de propiedad intelectual. Pensemos que es un grupo de investigación en el área de farmacéutica, y ese grupo acaba de sacar la nueva vacuna para el coronavirus que no tiene ningún problema. Pues va y lo negocia con la spin-off y dice, no, pero este no me lo meta en el acuerdo que traemos. Venga, que esto tiene otro impacto, hagamos una negociación diferente, ¿cierto? Siempre y cuando el acuerdo inicial dijera, sí, es que vamos y renegociamos cada uno. Pero puede ser también un acuerdo, todo esto va a ser en el proceso de negociación, ¿sí? Otro acuerdo que diga, no, el grupo sigue trabajando, la empresa sigue produciendo y simplemente vamos sobre una participación. Ya lo determinarán sobre las ventas, sobre las utilidades, ¿cierto? Cada uno son indicadores sobre los cuales la universidad se va a ver beneficiada. Ok. Normalmente en estos, bueno, sí, cuando se desarrolla un nuevo prototipo de producto o servicio, en algunas tecnologías, por ejemplo, de la información o de electrónica, es muy fácil conocer, digamos, que el estado de desarrollo tecnológico que tiene ese prototipo, desde un simple concepto hasta llegar a un producto listo para salir al mercado. Y mi pregunta es, ¿eso en biotecnología o en estas ciencias, cómo se evalúa, cierto? Esa escala de madurez tecnológica de un prototipo. Camilo, no sé si querés darle respuesta o... Yo te diría, bueno, no, voy a decir algo y te voy a chutar a vos para que hables de escalas de maduración de productos. Mira, Jair, y los que nos escuchan. En general, digamos que hay unas estrategias más o menos establecidas de evaluación de la maduración de un producto.
En esto hay como en muchas cosas, digamos, las estructuras formales que sirven para unos ciertos fines y también hay un poco de posibilidades, digamos, al toque personal del equipo que esté ahí involucrado, improvisaciones, digamos, racionales. En alguna medida hay algo de olfato, o sea, nada ya en el mundo, nada en el mundo de los negocios está dicho, pero ni siquiera en el de la ciencia. O sea, los que nos acompañan aquí hagan ciencias también sabrán que hay muchas cosas que son un tanto de olfato, qué decisión tomo, me voy a ir por este experimento, por aquel, me voy a ir por esta línea de argumentación o por aquella otra. Algo de eso pues nos ha pasado a nosotros también. Entonces, de alguna manera, varios de los productos aceleraron en prototipos. Tienen que ver un poco con la experiencia que tenemos nosotros del mercado y del acompañamiento que hemos hecho por años trabajando con algunos de los grandes, sobresale pronto banana, sobresale ornamentales. Ahora, podíamos identificar algunas necesidades que ellos tenían y por el conocimiento profundo que teníamos de los potenciales productos o conocimiento aplicable en productos que nosotros teníamos, digamos, como una evaluación más o menos intuitiva de qué estaba cerca de volverse un prototipo funcional en campo y funcional en los sistemas de uso. Sin embargo, pues obviamente todo eso pues, es susceptible también de evaluación técnica, evaluación precisa a partir de modelos, que eso es lo que John Freddy nos puede comentar un poquito mejor. Entonces nosotros precisamente ahora estamos enfocados en aquellos que tenían un nivel de maduración mucho más cercano, desde todo lo que eso implica, pues porque no solamente el asunto meramente técnico, sino también la posibilidad de real negocio que hay ahí, es decir, qué tanta necesidad hay, qué tanto mercado puede haber para eso y qué cosas pueden tener unos precios, se pueden desarrollar tecnologías a unos valores, a unos costos, digamos, para el agricultor que signifiquen realmente una agregación de valor en su sistema de producción y no simplemente pues un costo más o una cosa exagerada. Nosotros teníamos, pues, digamos, nuestras experiencias haciéndolo con eso, pero hay unas formas de evaluación de esas escalas de maduración. Dale, Freddy, si quieres contarnos un poquito más de eso. Sí, complementando un poco o simplemente reforzando. Cuando hablamos de investigación y cuando hablamos de innovación, independientemente del sector, estamos hablando de casi que de saltos al vacío, ¿cierto? Estamos hablando de ampliar un poco el espectro del conocimiento, donde el riesgo siempre va a ser muy alto. Ahora, esa experticia, el conocimiento y los años de acumular datos e información, pues es lo que nos decía Camilo, nos va llevando, nos va guiando para que cada vez esos riesgos sean más controlados, ¿sí? Ahora, en términos de esa maduración de esos desarrollos, pues hay varias formas de medirlos. Hace unos años, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, antes Colciencias, implementaron los TRL, ¿cierto? O los niveles para medir la madurez tecnológica de un desarrollo, nuevamente, independientemente del sector económico. Esto nos va a decir si el nivel ya está a punto de un prototipo funcional, si estamos en una escala precomercial, ¿cierto? Y es donde empezamos todos los procesos de validación, o si ya eso admite pruebas de mercado con early adopters o con algunas pruebas que empecemos a hacer en entornos reales, para luego llegar a su nivel máximo. En el caso del TRL es un TRL 9, que nos permite ir al mercado, verificar sus niveles de ventas y su impacto como tal al problema que le esté generando. En términos de ciencia, es la metodología. Esta es desarrollada por la NASA, utilizada por la Unión Europea para validar esos niveles de desarrollo tecnológico. Ahora, vamos a tener también sectores que agotan mucho más rápido
esos niveles de desarrollo. Mencionaste el sector de las telecomunicaciones o el sector del software. Allí un desarrollo tecnológico que puede agotar en 6 meses, ¿cierto? Hay otros sectores donde el impacto toma más tiempo, pero este ya es otro espacio, ¿sí? Pero en términos del nivel de madurez tecnológica, para Colombia y en las metodologías que estamos trabajando, utilizamos TRL. Ahora, este proceso de spin-off y son esas remadas que quizás no se cuentan y no se escriben, pues el profesor Camilo Ramírez les contaron su hoja de vida, pero hoy es un experto, por ejemplo, en vigilancia tecnológica. ¿Por qué? Porque nos hace buscar información, nos hace ir a temas diferentes, a buscar qué están haciendo en ocasiones la competencia o en otro caso los líderes, que ni siquiera son competencia. No vamos a competir contra empresas o spin-off que están trabajando en el mismo sector en Holanda, ¿cierto? Pero entonces sí empezamos a mirar cómo ellos lo hacen y allí encontramos unas escalas bien interesantes por cómo determinan esos niveles de evolución de nuevos productos o sectores donde empiezan a incursionar ellos. Entonces, la respuesta concreta es, aquí nos vamos con los TRL, eso nos va determinando el nivel de madurez de nuestra tecnología, pero que vamos buscando alternativas en otros sectores o mirando cómo lo hacen los demás, que es otra forma de hacer investigación, es otra forma de hacer innovación, replicando cómo lo hacen quienes llevan pasos adelantados. Esa es otra forma válida. Ok, gracias, John. Yair. Yair. Bueno, parece que otra vez tiene Yair algún inconveniente con el audio. Mientras lo soluciona, yo continúo acá. Voy a aprovechar este espacio. Yo voy a aprovechar este espacio para saludar a los estudiantes de emprendimiento de la Universidad de Santander, sede Valledupar, que están conectados, la UDES. Gracias por atender a la invitación, gracias por atender al llamado. Un saludo especial para ustedes. Yo creo que la Universidad Popular del Cesar está llamada a hacer en la región, hacer en el departamento, a proyectar divulgación en ciencia, a proyectar conocimiento. Por eso nos agrada que nos estén acompañando también de otras universidades. Y una profe del departamento de microbiología, Aslenis Melo, nos hace una pregunta, creo que muy, muy importante para John. Ella pregunta que si aparte de la Ley Nacional de Spin-off, antes de constituir Inbacter, ya la Universidad de Antioquia había reglamentado claramente el funcionamiento y los acuerdos de propiedad intelectual. Es decir, qué nivel de reglamentación o qué nivel de organización tenía previamente la universidad antes de constituir la empresa, independientemente de la Ley Nacional de Spin-off. Es una muy buena pregunta, efectivamente, en la Universidad de Antioquia se tenían ya ejercicios previos de spin-off reglamentadas dentro de la universidad, ¿sí? Unos ejercicios que se hicieron en colaboración con empresas y grupos de investigación, y allí surgieron empresas, ¿sí? Spin-off. Pero si hoy sigue siendo una gran discusión que con una ley que regla el asunto, que permite que el profe Camilo esté aquí hablando de una empresa que se crea a partir del grupo de investigación, y aún estamos en términos de abogados y todavía hay discusiones al respecto, les pido el favor que dimensionen cuánta discusión de abogados tuvieron que dar para ese spin-off inicial, ¿cierto? Ahora, siempre estos procesos, digamos, de evolución, no sé si el término es correcto, profe, no me vaya a regañar, si estos temas de evolución social, científica, pues a nosotros nos llegan tarde. Las spin-off en el mundo están hace rato, y hay países que hace mucho rato que trabajan en spin-off, pero en Colombia tenemos ley apenas desde el 2017, ¿cierto? Entonces no quiere decir que porque la ley apenas existe, entonces las primeras spin-off nacen de ahí, no.
Se dieron grandes esfuerzos en la Universidad de Antioquia, se generaron spin-off previas a esa ley, pero con un gran esfuerzo y una apuesta durísima. Ahí es donde decimos, bueno, aquí los paisas decimos cuando toca con la zarza, ¿cierto? Como ir abriendo camino y le toca uno enredarse con un montón de cosas, y eso toma mucho tiempo, ¿sí? Ahora, hoy tenemos una ley que nos permite y hemos podido hablar, hemos podido avanzar y ya hay un spin-off, ¿cierto? Que va teniendo cuerpo, forma y que nos permite tener este encuentro. Pero previamente sí la existió, insisto, en el mundo ya existían las spin-off hace mucho rato. ¿Sí? Hace mucho rato hay apuestas durísimas en otros países. En Holanda tenemos inclusive ciudadelas dentro de las universidades solo para albergar las spin-off, porque es un gran incentivo y es la forma de tumbar un mito de ese que, con el que nacimos terrible, que es que los científicos no conocen la realidad. No, al contrario, es la ciencia quien mejor conoce la realidad y tiene las mejores herramientas para explicarla y darle solución a los problemas, ¿sí? Entonces, estos mecanismos son los que transforman los desarrollos tecnológicos en ciencia, lo que mal llamamos ciencia aplicada, ¿cierto? Desarrollo tecnológico que luego escalamos como soluciones. Entonces, Manuel, sí, así muy rápido, sí, ya existía una, fue un trabajo durísimo, sin normatividad, ya hoy está arreglado y nos permite pensar en muchos más, inclusive impulsa, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología vienen promoviéndolo, ¿cierto? Haciendo unas convocatorias en las cuales tenemos observaciones porque tiene sus particularidades conceptuales, pero vienen incentivándola. Y es muy importante estos espacios para hablar de spin-off, pero también que los profes vean una opción. Pueden seguir siendo profes, pueden tener los desarrollos empresariales, no son constitutivos de salario ni se constituyen en doble asignación salarial, creo que es donde está lo interesante, ¿cierto? Y una ley que nos permite para desarrollar. A mí me gustaría adicionar algo, Manuel, para resaltar, digamos, y que pues intuyo cuál podría ser de pronto la intención de quien hace la pregunta. No, yo creo que la Universidad de Antioquia de por sí es líder y ha sido líder en Colombia en pensar esto. O sea, desde hace rato una buena población de la Universidad de Antioquia, de sus mandos altos y medios, se dieron cuenta de la importancia que tenía el aclarar el camino, el crear las posibilidades para que hubieran origen a empresas, spin-off, spin-out, porque de otra manera siempre se iba a quedar cortico y iban a haber muchos de los potenciales desarrollos que no iban a alcanzar a llegar hasta la sociedad. Para la Universidad de Antioquia es supremamente claro que el impacto social de su ejercicio, de sus misiones, es uno de los grandes ejes. Sabemos que todas estas universidades tienen los 3 grandes ejes misionales de extensión, investigación y docencia. La universidad siempre ha querido hacerle mucha fuerza a la extensión y sabían que para poder extenderse y llegar hasta la sociedad con mucha de su robustez en investigación, sabemos que es una de las universidades fuertes en investigación en nuestro país, y de hecho en Latinoamérica arranquea bien, sabía que tenía que caminar por ahí, que de otra manera siempre iba a ser un pequeño porcentaje lo que llegaba y un gran porcentaje lo que se quedaba en el camino, y al final la sociedad la que termina perdiendo si estas cosas no se vuelven solución. Antes de como bien lo dice Freddy, antes de que saliera la normatividad, cierto que la normatividad es relativamente tardía y se movió básicamente por voluntad política, por liderazgo de una persona en particular, de un político. O sea, yo creo que aquí es donde está lo importante de votar bien. O sea, un político convencido de esto, de hecho antioqueño, que sigue en el Congreso, fue el que logró liderar esto, el senador Iván Darío Agudelo, y yo creo que pues no es amigo mío ni nada de esas cosas, pero creo que hay que hacerle mérito porque le ha hecho un bien al país con eso. Movió que los profesores de universidades públicas, esto hay que hacerlo claro, ¿cierto? Las universidades privadas siempre han tenido la posibilidad de generar spin-off, tendrán sus propias normatividades. El enredo estaba en las universidades públicas, por lo que dijo Freddy. El asunto es que si la universidad tenía participación o no, se podía constituir en una doble asignación de salario, lo cual está prohibido por la ley, porque nosotros somos funcionarios públicos, los profesores de universidades públicas.
Entonces, de todas maneras, la universidad no se esperó hasta allá y la universidad logró encontrar figuras y estrategias legales que permitieron que surgieran varias spin-off, ¿cierto? Pues yo creo que no sé si había una o había más de una, eran pocas, de cualquier manera muy tediosas, creo que les tocó muy duro a todos ellos, como lo dice Freddy, por las discusiones. La ley de spin-off permite o hallar un poquito el camino, un poquito, no del todo, porque de todas maneras siempre hay una serie de conflictos de interés que entran en juego y como es sector público, entonces los conflictos de interés pueden ser un poco más difíciles de dilucidar y de dirimir. Pero la Universidad de Antioquia se ha distinguido, creo yo, por ser líder en eso y detrás de eso pues va abriendo brechas, ¿cierto? Se vuelve pionera y yo creo que ha ayudado a que surjan estrategias. Había una estrategia, no sé si Freddy conoce más de eso, esa estrategia Spin-off Colombia, por ejemplo, que hizo fue una estrategia nacional, pero liderada por la Universidad de Antioquia para motivar en ese sentido. Yo creo que lo que se está haciendo abre el camino para que otras universidades de todas las diferentes regiones de Colombia se vayan dando cuenta que es posible y lo más importante, que entonces esto no depende solo del profesor, ni de que el profesor pues ni que sea muy teso, ni que sea muy emprendedor o de que tenga plata o que haya un socio. No solo es eso y quizás ni siquiera es del todo o mayoritariamente eso. Lo que tiene que haber un equipo de la universidad tiene que estar convencida en sus directivas de la necesidad y las ganas de moverse hacia allá para que sea un equipo de personas expertas en gestión de ciencia y tecnología, los abogados de la universidad aclaren el camino de lo legal y de esa manera se logra allanar el camino a hacer una estructura básica que permita ahora sí a los profesores o a los inversionistas cuando conversen poder encontrar esa estructura que permita hacer ese tipo de cosas. En la Universidad de Antioquia, afortunadamente para nuestro caso, pues había un poco de ese camino allanado y sobre eso es que nosotros podemos construir. Nosotros no construimos de cero, sino sobre lo que ellos han construido para beneficio de nosotros como comunidad académica. Gracias, profe Camilo, y gracias, John. Creo que muy puntual y bastante ilustrativa. Bueno, como estamos en este tema, están llegando preguntas. Parece que hay preguntas. Hay una pregunta, Nos pregunta la profesora. Ya volvió Yair. Qué bien. Nos pregunta la profesora Carmen Julia Pedrosa, profe del Departamento de Microbiología, nos escribe desde Brasil. Está en su proceso de pasantía doctoral. ¿El representante legal del spin-off puede ser un servidor público considerando que éste no puede contratar con el Estado? Creo que John ahorita, hace un ratico habló de esa parte. Sí, precisamente la ley sale para eso, ¿cierto? Ahora, dado que es una figura jurídica, quien va a contratar con el Estado es la figura jurídica, ¿cierto? No el profesor. Para eso se crea la spin-off, porque si no seguiría siendo el profesor desarrollando la tecnología. No, es una figura jurídica, como lo mencionaba Camilo hace un momento, es una SAS, ¿cierto? Y quien factura en su momento, ya sea productos o servicios, dependiendo de lo que elabore como tal la spin-off, pues la factura la hace una empresa, ¿sí? Facultada por la ley de spin-off para poder contratar. Entonces, la respuesta en este caso es sí, es posible. En ese caso no existiría el conflicto, dado que la ley precisamente de la que estamos hablando, la ley 1838 del 2017, es la que habilita ese proceso de spin-off para que se puedan constituir estas empresas. Ahora, ojo, no es la empresa que va y se registra en la Cámara de Comercio y dice que es un spin-off, ¿cierto? Eso hay que aclararlo. No, es una empresa que se constituye, tiene figura jurídica y acuerda con la universidad el desarrollo de sus actividades productivas. ¿Ese acuerdo es antes del registro de la empresa? Esa es una muy buena pregunta, Jair. Y creo que es una muy buena pregunta porque se prestaría muchas interpretaciones como está hoy la ley, ¿cierto? Si miramos las últimas convocatorias que han surgido
para la creación de spin-off nos invitan a que sean creaciones posteriores al acuerdo de spin-off. Insisto, según los términos de referencia de las últimas convocatorias. Pero estas mismas convocatorias le piden a los profesores que ya tengan desarrollos tecnológicos, validaciones de mercado, que tengamos tecnologías ya muy desarrolladas, y entonces empezamos a tener dualidades, ¿cierto? Entonces, no hay ningún inconveniente. Recordemos que lo mencionábamos al principio, pueden existir spin-offs de dos tipos. Una, donde el socio mayoritario o el accionista principal sea la universidad, puede tener participación en la spin-off, y los profesores son miembros, ¿cierto?, de esa empresa que se crea nueva, pero es principalmente una empresa de la universidad. En este caso, es primero el reconocimiento que me lleva a crear la empresa, pero pueden haber otros ejercicios, como el caso de Invactor, donde hay una apuesta decidida, donde se identifica una falla de mercado, ¿cierto?, donde se lleva desarrollo tecnológico a partir de una estructura empresarial, y luego se identifica la conexión entre los activos de propiedad intelectual y se crea un acuerdo de spin-off. Entonces, los dos mecanismos son válidos. Insisto, se presta interpretaciones, pero la normatividad hace válido cualquiera de los dos, dado que no hay digamos, un juicio tajante al respecto. Gracias, John. Gracias por la claridad. Bueno, aquí hay otra pregunta de alguien más. Aprovecho también este espacio para saludar a personas que están conectados. Hay un grupo de aprendices SENA, muy importante que haya un grupo de aprendices SENA, que este tipo de charlas no solamente vayan al ámbito universitario, sino para quienes están trabajando en el hacer también, quienes se están formando en el SENA, aprendiz de SENA y personal de Agrosavia. Un saludo para el profesor o investigador Luis Fernando Gómez de Agrosavia también. Gracias por atender a la invitación de la conexión. Y hay una pregunta de parte de Camilo Plazas. Creo que es un estudiante de la universidad, que él se pregunta acerca de, en resumen, ¿por qué crear entonces un spin-off? ¿Qué ventajas le vería? Y yo le complemento, porque yo creo que esta pregunta que teníamos acá nosotros también se ajusta bastante a lo que está preguntando Camilo. Y es, ¿cuál sería ese gran reto, esos principales retos para ese salto de la investigación a la innovación, desde la investigación hasta el sector productivo? Bueno, Camilo, después usted me ayuda. ¿Por qué crear un spin-off? Hombre, creo que es un mecanismo en el cual todos ganan, ¿sí? Gana la universidad, ¿cierto? Porque va a haber una empresa que va a estar generando muchísimo valor llevado al sector productivo, ¿sí? Y esto se va a ver retribuido en ingresos adicionales para la universidad y los grupos de investigación. Y cada universidad tiene sus mecanismos de repartir esos ingresos adicionales, ¿cierto? Pero va a existir una empresa externa a la universidad generando dividendos que le entregan a la universidad, ¿cierto? Esa es una primera ganancia muy fácil de identificar, ¿cierto? Pero adicionalmente, la conexión que exista entre esa empresa con el mercado es muy poderosa, porque es la extensión de la universidad llevada a darle soluciones al sector productivo, ¿cierto? Es eso que decíamos, cómo la ciencia está encontrando las respuestas a los problemas reales, pero solucionados de forma rápida, y una empresa entonces está dando esa solución. Pero adicionalmente, para la empresa, hay ganancias cuando sigue conectada con la universidad, porque esto garantiza que va a ser una empresa completamente dinámica, que va a obtener constantemente respuestas desde el sector académico, procesos de investigación, y esto va a permitir modelos de desarrollo tecnológico. La empresa no se crea para hacer investigación. Eso es muy importante tenerlo presente, porque esa es la conexión. Esa es una empresa que ya tiene un grupo de investigación que sigue generando valor y le entrega los resultados
a la spin-off. Entonces, allí vamos a tener muchos mecanismos donde todos vamos a estar ganando, un sector productivo que encuentra soluciones acertadas mucho más rápido, y eso hace de una forma, digamos, mucho más dinámica. Hay otra bien interesante para los profesores, ¿cierto? Y es agregarles una dinámica adicional, y es ser un profesor emprendedor, un profesor empresario, ¿cierto? Donde los pone también en otras dinámicas, pero adicionalmente al profe, cuando esto funciona, también le genera ingresos adicionales. Entonces estamos mejorando unas condiciones bien interesantes. Y creería que la última de mi parte sería cómo empieza la spin-off a generar empleo, ¿cierto? A las personas que vienen del mundo académico, pero las conecta con el sector productivo. Y allí vamos a seguir teniendo esos beneficios. No sé, Camilo, si lo complementamos con algo más. Yo agregaría lo siguiente, breve. A ver, yo diría, por lo que entiendo desde quienes están conectados y darle mensajes como a todos. O sea, tenemos el mensaje de pronto pues para la comunidad académica universitaria y algunos, pero también veo pues que hay gente que no necesariamente está hoy en una universidad o eso. Aquí estamos hablando, o el mensaje principal, y es como parte de la misión que nosotros sentimos, es hablar sobre la innovación, sobre la importancia de hacer empresas basadas en conocimiento. De eso se habla mucho hoy, pero nosotros seguimos siendo una sociedad que todavía no ha entrado en forma en eso, y la economía colombiana no está realmente basada en conocimiento todavía, con algunas muy pequeñas excepciones. ¿Eso qué significa? Digamos, el crecimiento de nuestra economía. Si nosotros nos ponemos a ver, eso va tanto desde el mundo público y la gente se queja por la poca inversión que hay en investigación, pero también desde el sector privado. O sea, en estos días salió un libro que yo lo recomiendo para todos los que están gomosos de esta área, un libro del Banco Interamericano de Desarrollo que se llama precisamente sobre empresas basadas en investigación. Me pueden escribir y se los puedo pasar. Empresas basadas en conocimiento en Latinoamérica. Y es un estudio del BID sobre cómo es el estado de cosas con las empresas basadas en conocimiento en América Latina. Cuando uno mira las cifras de empresas privadas, también se lleva sorpresas, porque en realidad, por ejemplo, el sector privado en los países en desarrollo y distinguidos por tener economías fuertemente basadas en conocimiento. ¿A qué me refiero basadas en conocimiento? Estas que tienen empresas como Google, como IBM, como cualquiera de estas grandes, modernas, las que se han hecho famosas ahora con vacunas, con todo eso. Esas empresas basadas sobre todo en conocimiento. En esos países, la inversión en investigación puede ser más o menos del 3 al 4% del privado, del PIB privado. ¿Cuál es la diferencia con Colombia? Las estimaciones para Colombia dicen que podemos estar en el 0.1 desde el privado, ¿cierto? O sea, estamos hablando de 40, 60 veces más inversión desde el mismo sector privado. Y eso tiene que ver es con que nuestra economía, ese sector privado que mueve nuestra economía, pues está basada principalmente en uso de recursos naturales o en modelos de eficiencia. O sea, tener un uso muy eficiente de alguna cosa o procesos productivos muy eficientes, pero no porque estén basados en conocimiento, en cosas nuevas. Eso es lo que yo creo que eso es la fase en la que todos tenemos que empezar a llevar el país, a tener empresas basadas en conocimiento. Entonces, en esto entra el juego o del profesor, del investigador vinculado a una institución. Entonces ahí aplica el modelo de spin-off. Digamos, nosotros somos, digamos, por naturaleza un spin-off. Todavía estamos en proceso de reconocimiento oficial por la Universidad de Antioquia. Estamos en algunos asuntos legales todavía. Pero también está el de las personas que están fuera de la academia y quieren hacer una empresa basada en conocimiento, ¿cierto? Entonces, y que no necesariamente van a utilizar un activo de investigación de la universidad. Lo que pasa es que acá, como nuestro ambiente todavía es escaso en generación de conocimiento, esa generación que tenemos está concentrada en las universidades. Entonces, los modelos de spin-off se vuelven particularmente importantes para nuestro entorno colombiano.
pero hay modelos para las dos, eso es lo que quiero dejar claro. Es decir, no necesariamente el caso nuestro, por ejemplo, pues es el único caso posible. No, eso es un caso posible yo creo que el mensaje cuando uno hable de esto en estos escenarios, y que les agradezco mucho que logren nos den la oportunidad de llevar el mensaje hasta el público de la Universidad Popular del Cesar y de la región, es que se puede, ¿cierto? Desde la universidad se puede. Si hay que alinear las voluntades y ellas se pueden alinear. Pues, si se ha hecho aquí, se puede hacer en cualquier otro lado de Colombia, no hay por qué no. Y quienes están afuera, pues, se tienen que concentrar también en que sí se puede, pero estamos hablando de empresas basadas en conocimiento. Y en eso es donde todavía hay una tarea grande, porque si nosotros nos podemos ver la mayoría de los emprendimientos en los que estamos todavía en Colombia, o si usted se pone a ver, ¿cómo es? Shark Tank, cierto, tanques de tiburón y las cosas que van allá, todos esos emprendimientos, muy pocos, pues si es que acaso hay alguno, es realmente basado en conocimiento. O sea, es simplemente basado en nuevas formas, o sea, en eficiencia, en cambios de eficiencia, en una nueva forma de modelo de negocio, etcétera. Pero ya todo eso que mueve la biotecnología o que mueve el desarrollo de software y todo este tipo de posibilidades están todavía por explorarse con mucha más fuerza. Yo creo que en Colombia claramente hay personal suficiente para eso y lo necesitamos, entre otras cosas, ¿sí? Estamos urgentemente necesitando que hayan más propuestas de economías basadas o de posibilidades basadas en conocimiento, empresas basadas en conocimiento. Totalmente, sí. Necesitamos más empresas en general y sobre todo basadas en conocimiento. Acá hay una pregunta de Luis Fernando Gómez que dice, ¿cómo ha sido el acercamiento con el productor durante este proceso? Sabemos que el productor es el cliente y es importante entender y conocer cuáles son sus demandas y sus requerimientos y asegurar que las tecnologías que generamos impacten de forma significativa. Sí, mira, Me imagino que se refiere al productor agrícola. Sí, yo me imagino, y ahí voy a hacer una claridad. Si la pregunta es esta de Luis Fernando, ¿cierto? Luis Fernando Gómez. Sí, digamos, nosotros, ese es el caso ya particular nuestro, nosotros somos en realidad una empresa, esto me sirve para conectar con lo que está, con el mensaje anterior. Nosotros somos en realidad una empresa que está pensada como una empresa sobre todo de desarrollo. Nosotros tenemos dos posibilidades y dos grandes tipos de clientes en nuestra estructura. Las dos posibilidades son, la que más nos interesa, la gruesa, son una empresa de desarrollo, o sea, nuestro producto sigue siendo conocimiento. Sí, solamente que ya es un conocimiento de un desarrollo de producto que es distinto a la investigación que podemos hacer y hacemos como universidad, ¿cierto? Que va encaminada a producir papers, que va encaminada a producir tesis y graduar estudiantes en el marco formativo de eso, sino que ya es propiamente a la solución de problemas muy puntuales y empaquetadas en un producto, etcétera. Entonces, un proceso de desarrollo. Entonces, nosotros somos una empresa de producción de conocimiento que están, digamos, bastante en auge en las economías en desarrollo, ¿cierto? Los Estados Unidos tienen muchísimas empresas de esto, realmente. En Europa existen algunas. Y nosotros tenemos también una capacidad de producción, ¿sí? Entonces, somos una empresa que desarrolla, pero también produce y también puede comercializar. Eso es lo que hemos creado, pero somos más, en vez de ser una empresa que produce y tiene capacidad de desarrollo, nos pensamos como lo contrario, como una empresa que desarrolla y tiene capacidad de producción. Eso nos abre entonces el camino a dos tipos de clientes. Para nosotros son de interés los productores agrícolas, claro que sí, o sea, directamente los productores agrícolas, pero también las casas de agroinsumos. ¿Por qué? Porque ya eso es ir profesionalizando y especializando cada vez más, digamos, la cadena de valor. Y si nosotros estamos hablando de las empresas de agroinsumos, tenemos los que producen, tenemos los que comercializan, pero miremos que esos que producen y comercializan, ¿qué es lo que producen y comercializan? O sea, ¿qué es lo que va a innovar? ¿Qué van a producir nuevo y qué van a comercializar nuevo?
Pues bien, nosotros nos proponemos como o dentro de nuestra oferta de valor está el desarrollo de productos que si hubiesen empresas de agroinsumos, en este caso de bioinsumos, interesadas en licenciar desde nosotros alguno de nuestros procesos o nosotros producirle ellos maquilar, eso también lo pueden hacer. Y está el cliente que ya mencioné ahorita, que es el productor agrícola, al que nosotros le podemos producir y vender, pero también tenemos algunos modelos de oferta en los que si es agroindustria, por ejemplo, o sea, si es industria más grande, les podemos ayudar a que ellos monten sus propios procesos productivos, porque hemos identificado que muchas de las grandes compañías están menos interesadas en comprar cosas nuevas que más bien incorporar nuevas unidades de negocio dentro de su organización y producir sus propios bioinsumos. ¿Sí? Eso desde hace rato, digamos, en Colombia se vino espontáneamente generando con las unidades de producción de hongos, que son muy comunes en cultivos de flores, por ejemplo, o en cultivos de palma africana. Ellos fueron montando sus propias unidades de producción, entonces en vez de salir a comprar los hongos, sí, adelante. No digo que también productores de café, la parte de... Claro, sí. En café tuvo menos auge, pero ahí arrancó con Bauberia y el modelo de producción de Bauberia en café, pero de hecho se cayó, pero tiene que ver un poco más con el tamaño de los cultivos. Pero claro, hay algunos que siguen produciendo de eso, pero tomó muchísima fuerza por la estructura del negocio en flores y en palma, que son empresas muy grandes. Entonces, claro, para ellos ya se hacía un poco más atractivo más bien montar una nueva unidad de negocio y producir sus hongos. Bueno, nosotros con bacterias que tienen unas exigencias y unas particularidades tecnológicas, lo que hacemos también es tener la oferta. Hombre, quiere comprarla, listo, se le puede producir y se puede vender. O quiere usted producirlo, listo, podemos llegar a hacer acuerdos de licenciamiento de cierto tipo en los que le ayudamos para que usted produzca y nosotros le ayudamos a implementar los procesos que nosotros hemos diseñado como compañía, que nacen originalmente algunos de los elementos en nuestro grupo de investigación en la Universidad de Antioquia, pasan a Invacter y logran madurar hasta volverse realmente un producto, y es en eso en lo que estamos enfocados nosotros. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos, digamos, esos dos grandes tipos de clientes. Obviamente, el cliente de agroinsumos pues sigue teniendo como cliente final el agricultor. Entonces, para la pregunta de Luis Fernando, pues claramente entender muy bien las necesidades del productor agrícola es indispensable para esto. Nosotros, digamos, nos hemos alimentado en eso a partir de que hemos tenido, digamos, mucha cercanía históricamente por años. Hemos tenido la suerte de estar muy cerca de diferentes empresas de los sectores. Yo, como les dije, ¿cuáles han sido los sectores a los que más nos hemos acercado? Hemos estado cerca de banano, hemos estado cerca de ornamentales y dentro de los ornamentales de crisantemo, de clavel, de rosa. Ahora estamos muy cercanos a todo el sector citricultor, ¿cierto? Y dentro del citricultor con especial énfasis en limón Tahití. Nos hemos acercado, ahora estamos haciendo acercamientos a tomate, ¿cierto? Tomate bajo invernadero. Aguacate, claro, se me iba olvidando uno de los grandes ahorita y que son de nuestro mayor interés, aguacate. Entonces, tenemos esos acercamientos particulares, estamos obviamente interesados en seguir explorando. En esa medida en que estamos cercanos a ellos y con diferentes, por ejemplo aquí, mire que aparecen también elementos en los que un grupo de investigación le aporta elementos interesantes a un emprendimiento spin-off como el nuestro. Y es porque gran parte de nuestro trabajo de investigación ha estado de la mano de esos agricultores, visitándolos, conociendo sus problemas. Y en esa medida nos ha dado la oportunidad de entender un poco el contexto de cada uno de sus sistemas productivos. Y en esa medida identificamos qué problemas son los más relevantes y qué potencial desde el principio podemos intuir o ver cuáles pueden ser soluciones que tengan realmente una viabilidad en la implementación dentro del sistema de ellos. Pero claramente es indispensable y eso de pronto es uno de los pecados que
ciertos grupos de investigación universitarios o de centros de investigación pueden tener, que es no, pecar por no estar muy cercanos al sector, pero ya por filosofía del grupo de investigación nuestro, como le digo yo a algunos de los muchachos míos, pues les digo que yo creo que el secreto de avanzar y de hacer aportes significativos en esta área está en ser muy capaces de hacer investigación y entender la investigación básica, o sea, que nos guste y seamos capaces de hacerla, o sea, desde entender algo de biología molecular, ser capaces de entender genética de poblaciones, cosas de esas muy básicas, teoría evolutiva, que son muy básicas en nuestros campos de las ciencias naturales, pero al mismo tiempo y con la misma fuerza estar muy interesados y entender muy bien el sector de la aplicación, o sea, entender cómo es un sistema productivo, cómo son los sistemas de aplicación, cuáles son las máquinas, qué es una motobomba, cómo se hacen los riegos, cómo se hacen las fertilizaciones, cómo son las distribuciones de un cultivo, hasta entender incluso cómo son los movimientos de personal, cuánto personal requiere, o sea, es que cosas como esas que son súper aplicadas también alimentan el modelo. Entonces, nosotros sin duda alguna tenemos muy claro que es fundamental entender eso y que pues, en ese sentido ser estudiosos de los dos campos, tanto de lo aplicado como de lo muy básico, es como lo que tratamos de hacer. Sí, y yo creo que el éxito de esto estará es en la medida en que nosotros seamos capaces de combinar las dos cosas. Manuel, si me permitís, yo quisiera aprovechar la muy buena pregunta de Luis Fernando Gómez para utilizar un espacio un poco más pedagógico, porque mencionaste que habían algunos estudiantes de temas de emprendimiento, ¿cierto? Sí. Y esto para decirles que hay varias cosas que sirven y que no son que les estén metiendo un concepto porque sí. Y es decirles, muchachos, ojo, utilizamos el modelo, el lienzo Canvas para aterrizar este concepto. La pregunta de Luis Fernando es muy importante porque nos lleva a eso que en clase con toda seguridad les han mencionado y es el desarrollo centrado en el cliente, ¿sí? Y eso que decía Camilo es conocer el cliente y desarrollar productos, no porque a Camilo como investigador y director del grupo le interesa, porque uy, tan bonito, tan interesante tal tema. No, se toma la necesidad. Con toda seguridad los de emprendimiento les han hablado de las OPN, oportunidades, problemas y necesidades. Eso está claramente identificado por el grupo y a partir de allí les dan respuesta. Entonces, para decirles, ojo, esta spin-off se crea dándole su estructura con el lienzo Canvas. Utilizamos el modelo de los profesores Osterwalder y Pignur. Y adicionalmente, como les decía, el profesor Camilo ha venido incursionando en múltiples áreas, también viene utilizando un poco de la metodología Lean Startup, ¿sí? ¿Por qué? Porque son metodologías, muchachos, que sirven, que se necesitan para que las cosas funcionen y puedan dar respuestas más rápidas. Entonces, creo que es muy importante la pregunta de Luis Fernando en ese sentido. Sí, el desarrollo de la empresa es cliente centrista. Se tiene en cuenta las necesidades del cliente para ir y darle respuesta a la hora de hacer el desarrollo tecnológico. Muchas gracias. Por ahí creo que ustedes han mencionado el tema de licenciamiento. Digamos que podrían ilustrarnos un poquito sobre ese tema que está involucrado allí, licencias, patentes, secretos industriales. ¿Cómo es eso? Claro, Jair, el proceso nuevamente va a depender de ese cliente con quien estemos trabajando. Si es una empresa que está interesada en tomar el desarrollo que ha generado Inbacter y la empresa encargarse del escalamiento y de la comercialización, entonces buscaríamos los mecanismos de protección que fuesen los más adecuados, ¿cierto? Allí el licenciamiento es una opción. Entonces van unas negociaciones a partir de en qué punto de desarrollo se encuentra el producto sobre el que se esté trabajando. Del mismo modo, es muy importante identificar el sector en el que estamos trabajando.
Entonces, en temas de biotecnología encontramos también unos criterios, unas escalas sobre las cuales se fijan esos diferentes elementos, y los mecanismos de licenciamiento, que son los que estamos hablando en este momento, pueden fijar diferentes elementos en la negociación. Pueden ser unos ingresos fijos, ¿sí? O unos ingresos de entrada que permitan el acceso, y luego unos variables, o también hablar de unos ingresos variables a partir de las ventas, ¿sí? Pero ese es uno de tantos, ¿cierto? Pudiésemos pensar en las muy famosas patentes, ¿cierto? Un mecanismo para proteger los desarrollos. Hoy para Invacter no es ese un interés, hoy estamos tomándolo a partir de los desarrollos que tenemos, pero es digamos, un espacio que se puede abordar. Del mismo modo, hay otro bien interesante, creo que no lo hemos conversado, y es cuando la empresa tenga interés en ser parte del desarrollo. Cuando la empresa quiera o tenga interés específico en algo donde no se tengan muchas oportunidades o soluciones en el mercado y quiera trabajar en conjunto con Invacter. Entonces, a partir de allí también se fijarían los mecanismos, ahora sí, de derechos patrimoniales a partir de los aportes que realiza la empresa, y este sería otro mecanismo sobre el cual podríamos hablar de mecanismos de negociación, licenciamiento, cesión de derechos, ¿sí? Pueden aparecer otros que pueden ser tipo regalías, bueno, los mecanismos de propiedad intelectual que normalmente hablamos, secretos industriales, ¿cierto? Pueden ser otra forma en los que podamos negociar, pero esto va a depender específicamente de la negociación que exista con cada uno de los actores, ¿sí? Porque esto va a depender de tamaños, de las hectáreas en las que se vayan a aplicar, las frecuencias de aplicación, el uso que le piense dar, ya sea el cliente o el usuario final. Ok, gracias. Gracias. Gracias, John, gracias. Viene una pregunta y yo quiero, aquí en el chat nos hace una pregunta el profe Juan Guillermo Cubillos, es profe de la Universidad Popular del Cesar, pero yo quiero pegarla con esta que tengo acá, y es por lo siguiente. Juan Guillermo nos pregunta que en términos impositivos, o sea, en términos de impuestos, ¿qué tan difícil es para la persona que inicia una empresa de tipo spin-off, o qué tanto se le dificulta por el tema de impuestos? Dice, quisiera consultarles acerca de los impuestos a pagar en una SAS spin-off en Colombia y la constitución de la empresa, qué tan complejo es. Y yo quiero pegar eso, y me gustaría tener como la opinión de ambas, porque leyendo un libro hace algún tiempo sobre constitución de empresas en Latinoamérica, hay un escritor, periodista de CNN que se llama Andrés Oppenheimer, ustedes lo han escuchado seguramente. Él decía acerca de los retos burocráticos para constituir empresas en Latinoamérica. Entonces decía que, por ejemplo, en países como Israel o Estados Unidos, con alto nivel de innovación, habían muchas trabas a la hora de constituir una empresa. Y yo quiero pegar esa pregunta: ¿qué tantas dificultades burocráticas tuvieron inicialmente para constituir la spin-off de la que estamos hablando, Invacter? Y a eso quiero adicionarle lo que nos pregunta el profesor Juan Guillermo: barreras de tipo impositiva, ¿cómo se maneja el asunto a nivel de spin-off? Si quieres, Freddy, yo explico un poquito. Mira, lo que sea spin-off o no tiene nada que ver con eso. Listo, no, es digamos la forma de relacionamiento con la universidad o con la institución que da origen o no, lo que hace que se denomine una spin-off o no. Listo. De hecho, nosotros nos creamos primero antes que tener, digamos, el relacionamiento con la universidad definido, pero pues nos quedamos porque teníamos unas ciertas estrategias de negocio de cómo íbamos a construir esto. Hay mil formas de montar, digamos, una empresa desde el punto de vista estratégico, no digo desde el punto de vista legal. Entonces, el asunto de los impuestos tiene que ver es con la figura jurídica que nosotros estamos utilizando. En este caso, nosotros como una SAS, pues tenemos
unas ciertas figuras jurídicas. ¿Es complejo o no? Sinceramente, yo ni siquiera soy la persona para preguntar eso. Esto me va a unir con una pregunta que la veo acá, es la última que me aparece acá en el chat, pues que tiene que ver con el personal, pero no la voy a abordar de todo todavía. Solamente voy a abordar de eso, decir que obviamente, ya, o sea, montar una empresa no es simplemente montar un negocio, es montar un equipo de personas que se están articulando para cumplir una misión concreta, ¿sí? Esa misión entra ya en un escenario que de hecho es diferente al de mi grupo de investigación, entonces ya necesitaba otras cosas, entonces aquí yo necesité a Freddy, yo necesité a Catalina Vélez, que es la persona que es quien gerencia, es la representante legal y ella es la que hace toda la parte administrativa. Es a ella la que habría que preguntarle impuestos. Claro, hay unos costos, o sea, uno no puede lanzarse pues a formar una empresa sin haber medido esos riesgos, esos costos, porque los hay. De hecho, quizás ese no es el principio, el principio recomendado en todos los casos. Aquí tú puedes montar la empresa con tu propio capital o el de tu familia, si querés, y juntar amigos y poner tu capital, y puede ser capital en fresco una parte, puede ser capital intelectual de otro y llegar a acuerdos con las personas que están en tu equipo. O vos puedes tomar la línea, digamos, más popular, la que más escucha, que yo no sé si será siempre la más exitosa, eso se lo dejaré yo a Freddy, que es el economista aquí, de la línea de tener un gran inversionista o unos grandes inversionistas que cogen y ponen una plata y el conocimiento lo pone la universidad o el profesor por aparte, y entonces ya empieza con músculo, porque todas esas cosas van haciendo que haya un rango de tener mucho músculo financiero o menos músculo financiero, pero cada uno tiene ventajas y desventajas, ¿sí? O sea, tener mucho músculo financiero significa que tenés otros actores pensando en otras cosas diferentes a la de que si tienes tomando decisiones al científico o a los científicos, y eso también tendrá unas desventajas, ¿cierto? Porque van a estar pensando en cosas diferentes, ¿sí? O sea, cada uno tendrá como sus particularidades, que serán ventajas y desventajas según el escenario. Pero lo que quiero dejar claro es que hay muchos caminos desde el punto de vista de cómo financias eso. ¿Es viable? Claramente es viable, pues, porque las empresas se están haciendo en Colombia todo el tiempo, ¿cierto? Tanto estas empresas como cualquier otra. Entonces, que se puede, se puede. Obviamente también se montan muchas empresas, y de hecho esto era una cosa que me la enseñaba la Freddy alguna vez, me decía, por la gran mayoría de las empresas se acaban en Colombia, es decir, nacen y se mueren rápidamente o nacen muertas. Entonces también muestra que sí se puede, pero que obviamente pues hay unos niveles de riesgo que uno tiene que medir, y yo creo que ese es el camino del emprendimiento propiamente. O sea, ya ahí es donde ya uno siendo con un equipo emprendedor, porque entonces ya no creo yo que se trate de un solo emprendedor, sino de un equipo, y uno tiene que tener un equipo que se pueda. Pero para el profesor Cubillos, pues, estamos hablando del profesor Juan, ¿cierto? El de Córdoba, ¿cierto? No, Juan Cubillo. ¿O era de Sucre? No, El que Juan lo vimos Cubillo. él no es el de No, el que conocimos en Bogotá de la Universidad de Bogotá. Córdoba se llama Juan Jaraba. Ah, ok, no, entonces este es diferente. Ok, él es profesor ¿tú lo conoces? El profesor, sí, él dicta, creo que la parte de nematos allá en la Universidad de Córdoba en agronomía. No, Cubillos. Ah, claro, Cubillos. Cubillos es amigo personal Listo. de muchos años y recientemente regresó de Brasil de terminar su doctorado y se vinculó a la universidad como profe en el área de microbiología de suelos y Ah, investigación en bueno, microbiología listo. agrícola. Entonces es otro profe, pero bueno, es profesor. Sí, en ese sentido yo diría, profesor Juan, sí, es viable el asunto. O sea, claro que se puede. ¿Ya muy difícil? No, tampoco, pues, o sea, yo no creo que sea muy difícil. Lo que sí es que hay que asesorarse, hay que acompañarse bien para que la decisión se tome en el momento correcto. Yo creo que tiene que ser como más o menos eso. No sé, ya esto es de interpretación, no sé si Freddy opinará lo mismo, pero yo creo que sería más un asunto es de tomar la decisión en el momento correcto y cuando uno vea como los factores correctos que están coincidiendo, pero sí se puede, o sea, trae un riesgo, pero se puede, claro que sí. Yo complementaría, inclusive pegaría un poco con la pregunta de Derlison Montes. La normatividad en Colombia
se ha pulido tanto que crear una empresa es muy fácil, muchachos. O sea, es muy, muy fácil obtener un NIT. Y eso ya te constituye en una empresa y según la asesoría necesaria, 100% necesaria, siempre preguntar, buscar las mejores alternativas y lo que decía Camilo, cuál es el mejor momento, ¿sí? Pero crear una empresa es muy fácil. Ojo, lo que es muy difícil en Colombia es cerrar la empresa, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan presente porque está todo hecho para que creemos empresa y luego te van a poner todos los problemas del mundo si no funciona. Como lo decía Camilo, somos en Latinoamérica uno de los países que más nacimientos de empresas tenemos por día, pero también ocupamos el deshonroso puesto de ser el país que más empresas se declaran en quiebra por día, ¿sí? Ojo, eso tiene connotaciones terribles, ¿sí? Ahora, lo que dice Darlinson, perdón, es si eso se puede conectar con algo de la ley creada, lo que llamamos la ley de ciencia, tecnología e innovación. Sí, pero eso no va a depender de que seamos spin-off o no. Va a depender del tipo de servicios o productos que le estemos entregando al mercado, ¿sí? Y allí nuevamente vamos a depender de la asesoría. Ya son temas contables de los que ni Camilo ni yo sabemos mucho. Y son esos mecanismos por los cuales le empezamos a facturar a una persona u otra o cómo se realizan las compras, ¿cierto? Porque esa ley de ciencia y tecnología está hecha para facilitar los procesos. Hay algunos mecanismos de exenciones que generan algunos ahorros, pero ahí es fundamental contar con el conocimiento. Y eso, conectándolo con eso que decíamos al principio, lo decía Camilo, hay que formar equipo. Las empresas donde se es el mensajero, el gerente, pero también el que hace los tintos. Muchachos, esas empresas no son para generar conocimiento, son empresas de subsistencia. Pero esas donde usted hace absolutamente todo, muy difícilmente le va a dar para generar un gran valor. Entonces, se necesitan muchas personas alrededor con conocimientos específicos que le hagan ver, en este caso, cada que Inbacter hace una compra de un equipo, invierte en tecnología, que eso pueda comprarse bajo las condiciones de la ley de ciencia, tecnología e innovación para generarse los ahorros o las exenciones que hay de por medio, ¿sí? Entonces, sí se conecta, pero piénsenlo de esta forma, es una empresa completamente normal bajo la normatividad colombiana y a partir de su ejercicio y en la constitución de spin-off, pues va a poder acceder a esos beneficios adicionales. Muy bien, gracias. Una pregunta para don Camilo. Desde su perspectiva y experiencia, ¿cuáles son los tópicos de bacteriología agrícola que marcarán tendencia en investigación y obviamente en... Yair, parece que otra vez tuvo... Bueno, la pregunta era, yo se la complemento, yo creo que ya el sentido de la pregunta lo entendimos. Desde su perspectiva y experiencia, profe Camilo, ¿cuáles tópicos en bacteriología agrícola marcarán tendencia en investigación y a nivel de industria en los próximos años? Qué buena pregunta. No sé, no mentiras. Podría uno decir, a ver, ¿cuáles creo yo que pueden marcar? Yo creo que todavía no está desgastado el modelo de desarrollo de evaluación de cepas puras, del efecto de cepas puras, ¿sí? O sea, cada vez de pronto hay más cuestionamientos frente a que sea el modelo ideal o el que va a seguir, pero yo creo que al menos en el tiempo de vida que a mí me queda y de vida laboral, no creo que vaya a haber desaparecer ese como el principal camino de la investigación, es decir, encontrar cepas que hagan determinados factores. Yo creo, lo que sí creo que está un poco desgastado es el fenómeno de los mecanismos. Y lo juzgo a partir de la investigación. Hace rato que no hay buenos aportes sobre nuevos mecanismos de acción de bacterias sobre plantas.
puede, como siempre, salir pues algo nuevo. O sea, yo no soy pues un profeta ni mucho menos, pero no pareciera ser ya un tema en el que se esté avanzando, no por lo menos a la velocidad que se avanzó en los 80s y 90s. Pero sí en la interacción ecológica de esos inoculantes, o sea, de esas cepas puras, un poco más sobre la ecología, es decir, su relación con las comunidades de organismos en general, el resto de las comunidades microbianas, bacterianas, de hongos, etcétera, la interacción con el suelo, el efecto de las plantas y ayudar en eso. Entonces yo creo que hay un camino. Otro camino, si estamos hablando de bacterias benéficas, puede ser un poco más sobre entender la biología de bacterias que han sido difíciles de llevar a productos, como todas las gram negativas, es decir, sobre todo pseudomonados, que se encuentra que tienen una gran habilidad y unas grandes capacidades benéficas para agricultura, pero que han sido difíciles de estabilizar en productos comerciales. Y eso tiene que ver con la biología. Hay otras que más o menos, siendo más difíciles que los esporulados, pues son más fáciles de formular que unas pseudomonas, como son los rhizobium, los azospirillum, cosas como esas. Creo que en esas líneas algo podremos ver con cepas puras. Otra línea fuerte, comunidades, que eso ya pues hace rato estamos viendo los análisis de comunidades como importantes, y comunidades tanto a partir de metagenómica como comunidades sintéticas. No voy a profundizar en eso porque obviamente no es el tema central de la conversación hoy, pero para responder para la pregunta que tenían ustedes, muchachos, creo que comunidades es otro de los campos. Y en bacterias fitopatógenas, yo sí no tengo ninguna duda de que los grandes campos van a seguir siendo epidemiología evolutiva, o sea, entender un poco más el origen y la evolución de estas cepas y de las poblaciones de ellas, y en el campo de su control, el uso de bacteriófagos para el control de bacterias fitopatógenas. Gracias, profe Camilo. Ahora que mencionaba la parte de comunidades, recordé que no desde Invactel, sino desde el grupo de investigación próximamente habrá una charla de parte de un profesor de Holanda, el profesor Yuset. El profesor Yuset maneja la parte de comunidades. Sí, él es ecólogo, de hecho, fundamentalmente, sí. A lo que, para los otros que nos escuchan, pues a lo que hace referencia Manuel, es que dentro de las actividades de nuestro grupo de investigación de bacteriología agrícola ambiental, tenemos el primer viernes de cada mes, tenemos un seminario abierto online, entonces se pueden conectar los que quieran, adicionalmente lo grabamos y lo dejamos subido en el canal de YouTube de nuestro grupo. Y para el próximo mes, no va a ser el primer viernes, porque cada Viernes Santo va a ser el segundo viernes, vamos a tener una charla con el profesor Alex Yuset de la Universidad de Utrecht. De hecho, pues cae bien en la conversación porque él hoy se está retirando de la Universidad de Utrecht para dedicarse a un emprendimiento que tiene, Microbial Blossom, algo así. En el que está desarrollando tecnologías con base en comunidades de bacterias endófitas para la promoción de crecimiento en plantas, ¿sí? Su especialidad es ecología, él es básicamente de la ecología y tanto se originó en trabajo con comunidades sintéticas, o sea, construidas pues experimentalmente, y ahora está metiendo cada vez más información a partir de estudios metagenómicos, es decir, de la fotografía completa de lo que hay en un cierto momento. ¿Sí? Entonces, de una vez, pues valga la pena invitar a los que nos escuchan y sean como... Por eso, profe Camilo, hago el paréntesis, porque yo sé que entre las personas, aquí hay estudiantes, como dije hace un ratico, de la maestría en microbiología, es un programa de maestría que está empezando, que le estamos metiendo toda la ficha en la Universidad Popular del Cesar. Maestría en microbiología agrícola e industrial, y yo creo que hay algunos trabajos que están asociados con comunidades microbianas. Entonces, el término de comunidades siempre es conflictivo porque a veces le llamamos consorcios a un montón de cosas que no son del todo ciertas o efectivas. Entonces, yo creo que aprovechar este espacio para extenderles la invitación a ese seminario, para que todos se conecten, para que puedan estar, es abierto para todos también, y creo que será una conferencia de gran utilidad. Y yo creo que para ir cerrando, se nos está acabando el tiempo y vamos a dejar un espacio por lo menos de 10 minutos o unos cuantos minutos para preguntas vía micrófono. Yo quisiera, profe Camilo y John, que nos dieran a conocer
el contacto de Inbacter. Si las personas que están conectadas están interesadas en acceder a Inbacter, en el Cesar también hay asociaciones de productores. De hecho, hay asociaciones de productores, estos productores de cacao, de café, que podrían estar interesados en los servicios que Inbacter puede prestarles. ¿Dónde los consultamos? ¿Dónde conseguimos información de Inbacter? Preséntenos las redes sociales, la página de Inbacter, si puede compartir pantalla o si nos puede mandar los links, como lo crea conveniente, profe. Listo, Manuel. No, perfecto. Yo voy a compartir pantalla aquí brevemente, incluso con eso, pues también trato de responder la pregunta. ¿Ahí están viendo mi pantalla o no? Sí, se ve bien, se ve muy bien. Sí. Trato de responder la pregunta que nos hacían ahorita sobre pues, quiénes hacen parte de la compañía, ¿cierto? Entonces, así para ser breve, pues este es el sitio web de la empresa. Obviamente, si escriben Inbacter Freddy, ¿me puede ayudar y colocar los enlaces en el chat, por favor? Este es el sitio web de la compañía. Aquí van a encontrar entonces, digamos, pues toda la oferta de valor que nosotros tenemos y que hemos venido construyendo. Adicionalmente estamos colocando pues información de tipo técnico. Tenemos aquí la página web de la Universidad de Antioquia, nuestro grupo de investigación en la Universidad de Antioquia. Todavía, por ejemplo, esto es una cosa en que me gusta hacer claridad porque quizás alguno lo nota, no van a encontrar aquí dentro de la página web ninguna mención directa a la universidad, porque para eso estamos esperando los detalles, la letra menuda de unos acuerdos que estamos ya elaborando, que van supremamente avanzados y supremamente bien. Cuando eso esté, pues va a haber mención de la una en la otra. Sí, entonces por ahora las presentamos de manera separada. Entonces en nuestro grupo de investigación ahí pueden encontrar toda la información sobre nosotros y sobre nuestros integrantes y el trabajo que hacemos. Entonces bienvenidos pues a revisarla. Y en el caso de Inbacter, pues que es lo que nos convocaba hoy, el caso de esto que se vuelve es como un gran proyecto de nuestro grupo de investigación, pues acá pueden encontrar con qué trabajamos, los detalles, ¿cierto? Detrás de qué vamos, cuáles son las ofertas o nuestros tipos de clientes, etcétera. Pueden encontrar el correo electrónico nuestro, un número de contacto. Fuera de eso me pueden escribir a mí directamente en mi correo de la Universidad de Antioquia, que pues es muy fácil, camilo.ramírez, pero acá nos pueden ubicar. Y con respecto a quiénes somos hoy, en este caso, pues digamos acá ustedes van a encontrar mencionados un equipo de 9 personas, que les decía, era clave tener equipo en esto, y pueden haber muchas figuras con las cuales uno trate de armar el equipo. Esto para los que tienen como las ganas, se sueñan con hacer algo algún día y todavía no han encontrado el cómo, o sea, nada, no se cansen, vayan mirando. Y yo creo que lo que hay que hacer es muy buenos estudiantes. ¿En qué sentido? No solamente en saber su área, sino que hay que estar dispuestos a aprender de las áreas de los demás. Sí, o sea, aquí todos, Freddy es un economista con su formación en ciencia, tecnología e innovación, pero hoy de alguna manera es un estudioso de bacteriología y está aprendiendo bacteriología, está aprendiendo ciencias agrícolas con nosotros para él poder hacer los mejores aportes. O yo también, yo he tenido que aprender de gestión de ciencia y leer y estudiar y todo el asunto y un poquito de contabilidad y cómo se hacen esas cosas. Es necesario que todos, en la medida en que todos vayan aprendiendo un poco más del otro, fluye mucho más fácil el proyecto, eso no hay duda. Pero hay que tener los especialistas. Entonces, en el momento, pues, aunque estamos simplemente por orden alfabético en el nombre, nosotros tenemos en el momento, digamos, 9 personas en el proyecto, 9 personas con alguna vinculación directa. No todos de tiempo completo, no todos dedicados 100%. Entonces, tenemos, digamos, 5 investigadores, 5 personas técnicas. Empecemos por lo más obvio. Entonces, obviamente, pues el burro por delante, estoy yo. Tenemos entonces a David Borrego, que es un microbiólogo y es estudiante ya finalizando su doctorado en nuestro grupo de investigación. Tenemos a Iván Gil, que es un ingeniero de procesos. Miren aquí ya cómo cambia el área. Él es ingeniero de procesos y tiene un máster en ingeniería. Él es el encargado de todo lo que son las fermentaciones, ¿sí?
Tenemos a alguien de la región, ¿cierto? Egresada de la universidad precisamente, la Universidad Popular del Cesar, y que es clave precisamente para todas las operaciones nuestras en el momento, que es Ivonne Simanca. Ella es egresada del programa de microbiología de la UPC. Ella nos ayuda con todas las operaciones en el momento. Tenemos a Julián, que es un biólogo y máster en biología y que ha trabajado con nuestro grupo de investigación por todo este tiempo. Ahí estamos, entre ellos 4, y Camilo son 5, digamos, más vinculados directamente. Otros 2 técnicos, pero solamente que están sobre demanda, ¿cierto? O sea, on demand para ciertos proyectos particulares de la empresa. Una entomóloga para los proyectos que tienen que ver con bacterias, para el biocontrol de plagas, perdón, ¿cierto? Para el biocontrol de plagas. Entonces contamos con la ingeniera agrónoma y máster en entomología Magda Palacio, ¿sí? Y para los temas de formulaciones, pues contamos con el profesor Pedronela Araque, que él trabaja pues en una universidad aquí en Medellín y acaba de terminar, pues, o está terminando su doctorado en la Universidad de Antioquia. Y él también entra pues en los asuntos de formulaciones cuando necesita. Entonces ahí dije 5 más o menos permanentes, 2 sobre demanda, son 7. Y 2 personas que nos ayudan en esa parte un poco más administrativa y de estrategia, ¿cierto? Está Catalina Vélez, que es quien hace la gerencia y nos ayuda con todo lo que es impuestos. Ella tiene formación como contadora y es especialista en gerencia financiera. Y a Freddy, que nos ha acompañado acá, y que Freddy pues tiene formación como economista y es máster en gestión de ciencia, tecnología e innovación, y de hecho tiene otros trabajos. Él está solamente tiempo parcial por momentos con nosotros sobre actividades concretas, pero él trabaja pues para el SENA en una función precisamente de mucha generación de gestión de ciencia, tecnología e innovación. Entonces ese es el equipo en el momento. ¿Cuál es la meta en términos de empleo y eso, que era lo que entiendo yo que quería preguntar, que nos hizo la pregunta en el chat? Eh, Nosotros no estamos ambicionando hoy una empresa grande con mucha gente, no. De pronto puede llegar puede ser más grande que esto, pues quizás el doble de gente en algún momento. Todo dependerá de las dinámicas, también hay que esperar un poco. Pero por la naturaleza de la empresa y nuestros deseos, porque al fin y al cabo una empresa es eso, es el sueño de varias personas alineado y moviéndolo, al momento no es como el plan es que pueden cambiar en el futuro. En el momento es este equipo irlo consolidando, irlo ocupando cada vez más y que la dinámica de la empresa vaya permitiendo que todos estemos más dedicados a ella cada vez, en la medida en que la empresa lo necesite. Y ya posteriormente seguramente habrá chance para seguir creciendo, porque aún hoy, que apenas estamos naciendo, es una empresa de todas maneras muy joven, supremamente jovencita, y que no la quisimos acelerar en el crecimiento, sino que vamos con un crecimiento lento, pero bastante seguro. No hemos querido correr muchos riesgos. En ese desarrollo ya hoy nos empezamos a ver con necesidades de más manos y más cerebros pensando, porque hay muchas cositas que necesitamos solucionar, resolver, y la demanda va aumentando. Entonces, bueno, eso es, y bueno, acá en la página web pues pueden encontrar toda la información que espero que puedan necesitar, y si no, pues con todo gusto nos pueden escribir. Y bueno, Manuel, no sé, muchas gracias a todos. No, gracias a ustedes por Gracias. haber aceptado la invitación. Gracias a todos. La verdad, John y Camilo, yo sé que tienen agendas bastante ajustadas porque están en muchas actividades, pero el hecho de que hayan sacado estas 2 horas para compartirnos es de mucha alegría para nosotros. Desde la Universidad Popular del Cesar, el Departamento de Microbiología, esperamos volver a contar con su apoyo en futuras oportunidades. No quisiera, yo no sé si Yair qué opina. Bueno, también no podemos dejar de agradecer. Esto es un equipo, esta estrategia de la que estamos hablando hoy, que es Micro Divulga Ciencia, es un equipo y fue una iniciativa en conjunto con el profesor Yair, la profesora Geisa Farelo y la jefe de departamento, la profesora Aura Parada, quienes han sido muy motivadoras, y su apoyo ha sido constante. Quisiera, no sé, dar la oportunidad para alguien que
quiere hacer una última pregunta vía micrófono, de pronto se achantó haciéndola y no la hizo por vía chat, pero yo creo que tendremos una última oportunidad. Sí, Manuel, nos pueden pedir la palabra por el chat quien necesite micrófono y de una se lo activo inmediatamente. Estoy atenta si alguien pide la palabra, por favor. Al parecer no vemos actividad ahí en el chat. Que hicieron por varias favor, preguntas. Por el chat hicieron varias preguntas. Sí, fue muy preguntado. Sí. No, pero digamos que ya no están preguntando más. Bueno, aprovecho para decir a los que tengan Instagram que nos pueden conseguir como Microdivulga Ciencia en Instagram. Y si tenemos nuevos eventos, vamos a estar comunicando también por allí, por ese canal, los nuevos eventos, las nuevas noticias sobre la revista. Y también ahí está el link a la página, mejor dicho, sí, al link de YouTube, donde vamos a subir el video editado para los que quieran volver a escuchar la charla o para otras personas que no hayan estado presentes. Listo. Quisiera que, no sé si la profe Aura tiene unas palabras antes de que cerremos y de despedir. Pues sí, Mar, estaba pendiente de que ya cerráramos el evento, pero veo que sí están consultando cosas en el chat. Me parecía que la profesora Luz Anaís había hecho una pregunta, y para varios que preguntaron si luego van a poder ver el material, ya nos estaba explicando Jair que sí, que va a estar disponible. Entonces, los que se perdieron hoy esta interesante intervención de Camilo y de John van a tener la oportunidad más adelante de ver el material, claro que sí. Ok, gracias, profe. Hay una pregunta de la profe Luzanay, pero esa la estuvieron tocando en el tema. De todas maneras, profe, yo creo que para tampoco abusar del tiempo de las personas que nos están acompañando y de los invitados también, que también tienen sus agendas ajustaditas, ahí están los correos electrónicos y yo estoy seguro que ellos estarán dispuestos a responder también en lo que haya necesidad, y si de pronto tienen alguna a través de mí, yo creo que de alguna manera resulto como un vínculo entre la UPC y la Universidad de Antioquia y las personas que hoy nos acompañaron. A través de mí puedo hacerles llegar respuestas a preguntas, y tanto el grupo de investigación como Impacter seguramente estará abierto a todos ustedes. Manuel, muchísimas gracias por la invitación, hombre. Espacios como este son muy, muy importantes. Y pues nada, muy entretenida la conversación, 2 horitas que se nos fueron bien. La gente no se aburrió tanto como esperaríamos, Camilo. Se quedaron 52 personas hasta esta hora. No, muchísimas gracias. Y nada, chévere que se sigan haciendo espacios de conversación, que se abra el espacio para preguntas, porque creo que es fundamental. Esa es la forma en que vamos mejorando y se sigue aumentando esa masa para que se genere un desarrollo como tal. Y ese llamado que hacía Camilo, hay que generar empresas centradas en el conocimiento, empresas de base tecnológica que le aporten valor a todo lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias a todos.